nos conocimos hace un rato en la clase titular. Eh, Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida junto con Fer y con Aldana. Ahora les voy a dar un rato la palabra a cada uno para que se presenten. Yo soy Nico, nos vamos a manejar con los nombres, ¿sí? Nada de profesor, sino nombre de pila, para hacerlo bien distendido. Eh, bueno, esta es la comisión 9, comisión nueva, que la facultad nos ha dado el privilegio de tener a cargo. La vamos a tener con Fer y con Aldana. Yo voy a estar dando los días martes y Fer los días jueves, y Aldana irá alternando alguna que otra clase. Si bien vamos a ir mechando, obviamente, algún martes vamos a ir alternando por cuestiones de cada uno, y a su vez iremos cubriendo también alguna que otra clase del titular cuando él no pueda o nos lo pida, como hacíamos usualmente, tanto Fer como Eh, bueno, el tema, los parroquiales, por decirlo de alguna manera, creo que ya se los dio el titular. La modalidad que estamos poniendo en práctica a partir de este cuatrimestre, para no aburrirnos ni el titular ni el resto del plantel, es dar todos los miembros de la cátedra, vamos a dar todos los temas de la materia, porque lo que solemos hacer, calculo que el titular se los explicó, es históricamente el titular da concursos y quiebras o títulos valores, y los adjuntos dan la otra parte. Entonces ahora, por disposición del titular, lo que vamos a hacer es vamos a dar todos concursos y quiebras, vamos a terminar con esa parte y después vamos a pasar a la parte de títulos, ¿sí? Así que terminamos con una parte y pasamos todos a la otra. Calculo que va a ser un poco más llevadero, y lo bueno que tiene, sobre todo para ustedes, es que de una clase del titular a la nuestra no van a estar cambiando de parte de la materia, es decir, no van a estar pasando de concursos a títulos, sino que vamos a seguir con concursos y quiebras. Y después lo haremos con títulos valores. Eh, Insisto, ya el titular les dijo cómo es la modalidad. Tenemos ya un cronograma de clases tentativo, que trataremos de ir respetando. Obviamente que está sujeto a modificación, siempre más o menos, porque tenemos, bueno, el tema de los feriados. Ahí están preguntando si grabamos la clase. Se graban las clases, sí, para que después tengan acceso. Les decía que el cronograma es siempre tentativo, obviamente tratamos de respetarlo al pie de la letra, pero está siempre sujeto a modificación por distintas cuestiones. Nosotros siempre damos clase, así que siempre van a tener clase, sea con nosotros o con Aldana o con algún otro adjunto, algún otro ayudante que cubra, siempre van a tener clase. Eh, la verdad es que es una materia larga, es cierto lo que les decía el titular, y la complicación que tiene no es por la dificultad de la materia, sino porque es larga. Y eso obliga a tener que estudiar. No queda otra, que hay que sentarse y leer y leer y leer. Obviamente tiene sus particularidades, como lo tienen todas las materias, pero la realidad es que siendo una materia tan larga hay que dedicarle. Y por el momento de la carrera en la que ustedes están, el tiempo no sobra, además de que están con muchas materias y con finales, parciales y demás. Cada uno tiene su familia, tiene sus obligaciones, y se hace complicado. ¿Qué es lo bueno de tener que dar clases de esta manera? Si bien creo que todos preferimos la presencialidad por alguna serie de razones, o no todos, pero sí la mayoría, es que es mucho más práctico de esta manera. No te mueves de tu casa, haces un clic y estás conectado en la clase, no tenés que trasladarte a la facultad y demás cuestiones que implican la presencialidad. ¿Qué es lo malo que tiene? Es que, sobre todo para nosotros, o por lo menos me pasa a mí, al no tener la inmediatez con ustedes, yo ahora estoy viendo a tres de ustedes, nada más. El resto no tengo ideas, algo que vayamos viendo en la pantalla, pero obviamente que el feedback que se tiene acá es distinto. Uno a veces en la cursada presencialmente, viendo las caras, si se están durmiendo, si te miran con cara de no tengo idea de lo que estás diciendo, a uno le permite volver para atrás y reformular, y acá un poco eso se pierde, con lo cual uno sigue hablando y por ahí vamos perdiendo cosas en el camino. También lo que se hace complicado, que también se lo dijo el titular, es el tema de la pregunta. Acá manda una pregunta por el chat. A veces se corta la conectividad. Bueno, tenemos una serie de dificultades que trataremos de ir sobrellevando de la mejor manera. Todo lo que no se pueda dar en la clase, que quede perdido, nosotros vamos a tener
contacto vía correo electrónico, con la página del titular. Y bueno, después Fer y Aldana, que van a estar manejando un poco más la parte virtual, les van a dar alguna precisión más de las redes, ¿sí? Tema bibliografía, lo mismo que le dijo el titular, no tenemos nada, ninguna preferencia en particular, son todos los libros son bienvenidos, todos los autores. Tengan cuidado si van a consultar eh, algún apuntecito que otro, porque si bien son muy tentadores y todos hemos recurrido a los apuntes, porque están en nuestra naturaleza, siempre tengan el libro de texto al lado porque doy fe de que hay algún que otro apunte que está mal hecho. Así que tengan cuidado con eso. La modalidad de los exámenes, ya se las explicó el titular también, son predeterminados por la plataforma de la facultad, con lo cual nosotros mucha intervención no tenemos más que encargar las preguntas y los puntajes. Eh, y bueno, no tengo mucho más para agregar a lo que ya lo dijo el titular, no quiero ser redundante ni aburrirlos. Eh, Cualquier cosa, bueno, insisto, nos vamos a estar comunicando por otras vías, cualquier pregunta que les quede y demás, después la vamos consultando. Así que les doy la palabra ahora a Fer y a Aldana para que se presenten y les digan lo que tengan que decir y ya arrancamos un ratito con la cursada. Sé que al venir de la clase del titular van a llegar medio reventados y reventadas, lo cual es lógico, porque el titular encima es cumplidor con el horario, le gusta dar las 2 horas. Nosotros vamos a tratar de ser un poquito más laxos, yo entendiendo la parte de ustedes, sobre todo, de que ya llegan cansados, voy a tratar de no quemarles la cabeza o de hacerlo lo menos posible, sí, para que las clases sean lo más didácticas posibles. ¿Tá? Así que les doy la palabra a Fer y después continuamos. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, a todas. Y un poco lo que ya les había comentado Nicolás. Bueno, mi nombre es Fernando Ravecchia. Fernando, Fer, eso, como prefieran, no tenemos problema, preferimos la coloquialidad y lo que nos interesa es mantener eh, el respeto nuestro para con ustedes y de ustedes para con nosotros. Si nos manejamos con ese criterio, para nosotros más que suficiente. Bueno, como les dijo Nico, ya este va a ser el primer cuatrimestre que vamos a tener a cargo una comisión, así que les toca en suerte un poco ser los conejillos de India, tanto en cuanto al inicio de la comisión 9 como también en la forma de distribución de los temas. Esta idea de ir abordando las partes de la materia de principio a fin entre titular y adjuntos va a ser un desafío, más que nada para esta primera parte, tengan en cuenta concursos y quiebras es un tema bastante extenso, muchas cuestiones novedosas van a estar viendo y tenemos poco tiempo. El cuatrimestre en realidad es poco más que un trimestre y en máximo 2 meses vamos a tener que estar liquidando eh, esta parte de la materia. Así que con eso les vamos advirtiendo, van a tener que leer y estudiar bastante, no se asusten. No se asusten con el primer parcial, quizá puede ser un poco el más problemático, igual mayormente va a ser problema del titular, que lo va a estar tomando, pero no se preocupen tanto por ese lado. Van a tener oportunidad de los 4 parciales y eh, seguramente 4 recuperatorios, con lo cual por ese lado no va a haber problema. Y en cuanto a avisos parroquiales, sí les quería comentar que eh, van a tener, bueno, punto de contacto número uno con nosotros, con la comisión, va a ser a través de cátedras virtuales. Tenemos ya el espacio que nos provee la facultad, vamos a ir llenando de contenido, vamos a ir subiendo cosas ahí. Ahí vamos a armar seguramente, creo que ya había armado foros para que nos puedan hacer consultas y vamos a ir subiendo el material que les mencionemos, que vayamos necesitando para las clases, todo a través de cátedras virtuales. Así que lo primero, por las dudas, matricúlense en la comisión, no solo en el espacio del titular, porque de paso, cuando mandemos algún aviso, les va a llegar directo al mail, se reenvía automático y simplifica un poco la comunicación.
es un poco más inmediato. Y aparte de eso, además tenemos creado una cuenta de Gmail que, Aldi, si podés ponerlo en el chat, que ahora no tengo a mano la dirección exacta, encima la tengo grabada en el navegador, así que de acá que abra. Pero para cualquier duda de los temas que hablemos en las clases nuestras, cuestiones que hagan a lo administrativo de la comisión, nos mandan directamente a través del correo electrónico de la comisión y nosotros enseguida les respondemos. Em, bueno, la verdad, mucho más en la clase inicial, mucho más no tiene sentido meternos. Cualquier duda que tengan sobre material bibliográfico, temas en particular, alguna cuestión que quieran profundizar, algún fallo que no consigan, nos comentan, nos dicen, nosotros los vamos subiendo. Las clases las vamos a estar grabando, como les decíamos, en general tiene alguna demora para subirlas porque entre que tenemos que descargarlo, se tiene que convertir, subirlo a YouTube y compartirlo en cátedras virtuales, es todo un proceso que por ahí lleva un tiempito. Cualquier dificultad técnica que vean, no solo en las clases, sino con las grabaciones, nos avisan porque eso a nosotros también nos sirve para tener todo prolijo y que para el momento de prepararse para el parcial tengan todo el material posible. Bueno, más allá de eso, ya saben, nosotros estamos acá para que ustedes aprendan la materia, ayudarlos en todo este proceso y que lleguen lo mejor preparados para los exámenes. Así que para lo que necesiten, quedamos a disposición. Y bueno, y conmigo nos vamos a ver casi siempre los jueves, más allá de algún cambio que podamos tener con Nico, pero bueno, nos vamos a estar viendo prontito. Bueno, Nico, Bien. no, Andy, ahora le damos la palabra, a ver, porque vi que te estabas con Buenas algunos tardes. ¿Se escucha? temas de conexión. Ahí está. ¿Se escucha? Se te Sí. corta un poco la imagen, pero se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Aldana Lofiego. Creo que está un poco trabado el micrófono o internet. Ya les dejé el mail de la comisión en el chat. Primero les doy la bienvenida. Y quería agradecerles primero a Fer y a Nico por confiar en mí. Es mi primera vez, mi primer cuatrimestre como auxiliar docente. Así que estoy contenta. Queda muy poco para agregar, pero también que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Cualquier cosa nos pueden escribir a través de los canales oficiales de comunicación. Y algo que a mí siempre me gusta recalcar, sobre todo a esta altura de la carrera, es que así como nosotros damos todo lo mejor de nuestra parte, esperamos que el compromiso sea mutuo, sobre todo porque están, siempre decimos lo mismo, a punto de ser abogados, eh, y esperamos ese compromiso y esa responsabilidad porque el día de mañana también la van a tener que tener en el ejercicio de la profesión, sea el lugar que les toque. Así que me parece que es importante siempre recordar que estamos acá por elección propia de cada uno y eso es asumir nuestro rol como adultos de la responsabilidad que nos toca. Así que bueno, no mucho más para agregar. Les deseo lo mejor este cuatrimestre y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir. Bueno, No sé gracias si se Aldi. Fer, escuchó o bueno, no. sí, sí, tenés la imagen medio congelada, pero el audio salió, así que bien. Genial. Bueno, arranco, quedan liberados, chicos, si quieren, no al resto, a Fer y a Aldana. Pero como dice Aldana, la verdad es que eh, facultad, yo personalmente siempre fui un defensor de que no hay que tomar lista en las cursadas, porque cada uno a esta altura del partido no estamos en el colegio y cada uno va a la facultad, en realidad para aprender, y si no es deseo de hacerlo, digamos, no hay que ir directamente. El que va es porque verdaderamente le interesa y tiene ganas de aprender un poco más y de facilitar el aprendizaje que no está en los libros, con lo cual, bueno, esto de la no presencialidad creo que lo emparejó un poquito.
como no tomamos lista, bueno, cada uno es dueño de hacer, de estar o no estar, no hay problema. Esperamos poder verdaderamente ser claros en el dictado de las clases, lo más claros posibles, sabiendo que como es muy larga la materia, estamos corriendo siempre atrás del programa y verdaderamente se pierde un poco la calidad a veces de la enseñanza. Si tuviésemos que hacerlo como corresponde, tendríamos que tendría que ser una cursada esta anual y claramente no es el caso. Así que sepan disculpar si de este lado vamos corriendo atrás de los contenidos, pero tenemos que cumplir con una bolilla por clase. Y si bien las primeras son un poquito más cortitas, van a ver que hay algunas bolillas más adelante que son kilométricas y vamos a llegar a dar la mitad de una bolilla en una clase, con lo cual ustedes van a tener que completar el contenido por su cuenta. Y ahí es donde yo les decía que hay que sentarse y estudiar porque la materia es larga. ¿Tá? No es nada del otro mundo, para nada, pero va a haber que dedicarle un poco de tiempo. Bien. Terminados los avisos parroquiales, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Bien, lo bueno es que acá no hay que preguntar por ir al baño, sino que directamente apagan la cámara y se van al baño, que siempre siempre nos toca en alguna cursada, acá lo pueden hacer, bueno. No nos quedamos, yo por lo menos no me quedé en la clase titular, con lo cual no sé bien qué les terminó de dar, si terminó con toda la bolilla, con la primera bolilla, que en definitiva es un poco genérica, siempre arranca con el tema del crédito, hablándoles del crédito, que es el punto de contacto entre las dos partes de la materia. ¿Sí? En toda esta cursada vamos a ver el crédito en dos facetas, en la faceta activa o viva, que sería títulos-valores, ¿sí? Donde a través de la creación, la emisión y la circulación de los títulos vamos a circularizar la riqueza. Todos habrán escuchado, todos saben lo que es un cheque, lo que es un pagaré, lo que es un título valor en general, y eso es el crédito en la faceta viva, ¿sí? Porque lo hacemos circular para poder cumplir distintas obligaciones. La contracara es el crédito en terapia intensiva o con respirador, podemos decir, si estamos en concurso o quiebra, donde ya el crédito entra en crisis, se termina el crédito, ese crédito que en algún momento estuvo, se corta, empieza a escasear, y es donde tenemos que acudir a alguno de los remedios que vamos a estar viendo acá. Así que no me voy a volver a meter en el tema del crédito, que asumo que ya lo vieron con el titular, le dedica un buen tiempo y lo explica seguramente muchísimo mejor que yo, con lo cual no me voy a meter en eso. Nos toca también meternos un poco en lo que es el derecho concursal, ¿sí? Más allá de la parte de crédito, que es, como les dije, una parte genérica, les hablé del crédito en sentido económico, en sentido jurídico, nos metemos un poco en lo que es el derecho concursal en sí. ¿Les explicó el titular lo que es un concurso y una quiebra? ¿Se metió un poco en eso? Esto es lo que complica de no estar en la cursada, de no estar presencial, que no tengo esta inmediatez como para hacerle yo algunas preguntas a ustedes. Bueno, lo que vamos a estar viendo en esta parte de la materia son dos institutos básicos o fundamentales que son el concurso preventivo y la quiebra. Genéricamente los vamos a denominar procesos concursales, ¿tá? Que no solamente engloba lo que es el concurso preventivo y lo que es la quiebra, sino que engloba otros procesos, ¿tá? Distintos que los vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Pero lo cierto es que los dos procedimientos o procesos fundamentales son el concurso preventivo y la quiebra. El derecho concursal regula a todos estos institutos, ¿bien? Como rama del derecho se ocupa justamente de la parte de las empresas o del patrimonio en crisis, ¿sí? Podemos hablar de patrimonio tanto de una persona humana, que ahora lo vamos a ver en la bolilla, porque todos tenemos patrimonio, ¿sí? Nosotros como personas humanas y las personas de existencia ideal o personas jurídicas, nombre es indistinto, más allá de la denominación que ha adoptado el código, eh, todos tenemos un patrimonio porque es un atributo de la personalidad, ¿sí? Entonces, como único es el patrimonio que tenemos nosotros, la persona tiene un único patrimonio, único va a ser este proceso que es universal. Cuando veamos las características del proceso, vamos a ver que la característica principal que tiene es que es un proceso universal porque abarca la totalidad del patrimonio. Lo que vamos a ver es que cuando estemos en presencia del concurso preventivo, vamos a estar hablando de una reorganización de la economía de ese patrimonio, vamos a tratar de
barajar y dar de nuevo, como quien dice, reorganizarlo, ¿sí? Para poder salir de esa crisis y que ese patrimonio continúe vivo. Yo voy a tratar de no ceñirme exclusivamente a lo que es la empresa, porque ciertamente vamos a estarlo viendo y lo van a ver ustedes en la práctica cuando vean lo que es una persona, la crisis en la persona humana, que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Nosotros podemos concursarnos y podemos quebrar, pero verdaderamente adquiere mayor relevancia cuando hablamos de empresas, ¿sí? Esto verdaderamente está más destinado, tiene más razón de ser en una empresa, ¿está? Entonces, lo que el concurso preventivo va a buscar es que esa empresa pueda reorganizar sus finanzas, juntar a sus acreedores, hacerles un plan de pago y continuar funcionando, cumplir ese plan de pagos, es una especie de moratoria, supónganse, para que lo entiendan, y continuar funcionando. Obviamente que para esto se tienen que dar una serie de requisitos que están en la ley, que es propio de la contabilidad de cada empresa o de cada patrimonio. Y como contracara del concurso preventivo vamos a tener a la quiebra. La quiebra ya es un proceso que lo que va a buscar es liquidar los bienes del activo para con ese producido pagar la totalidad de las deudas o la mayor cantidad de las deudas posibles. Porque vamos a ver que eh, esto de cancelar todo el pasivo para cancelar todo el activo para pagar la totalidad del pasivo en esta materia, y para los que estamos en esto y lo vemos, es casi una utopía, ¿sí? Son muy pocas las quiebras que terminan por lo que se llama pago total. Siempre, en el 90 y pico por ciento de los casos, no quiero aventurarme un porcentaje exacto, pero creo que más del 90% de las quiebras terminan por medios irregulares, es decir, nunca terminan, o casi nunca terminan, con la satisfacción de la totalidad de los créditos. Es casi una panacea. Pero bueno, a lo que voy es que los dos grandes procedimientos que tenemos en la ley son el concurso preventivo y la quiebra. Reitero, el concurso preventivo va a buscar reorganizar para seguir funcionando y la quiebra lo que va a buscar es liquidar para pagar pasivo. ¿Tá? En el caso de la quiebra, si estamos en presencia de una persona jurídica o de existencia ideal, la sola declaración de la quiebra va a implicar la disolución de la sociedad. ¿Sí? Es una de las causales de disolución que se encuentra en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. Acá les hago un paréntesis que tendría que haberlo dicho al principio de la cursada. No sé cuántos de ustedes no tienen procesal 2. Me imagino que habrá, bien. Ahí, de los que tengo en la cámara, Agustina, veo que no. Bueno, la verdad es que no tener procesal 2 en esta materia es un problema, ¿sí? Porque vamos a estar viendo varias cuestiones que vienen de arrastre, ni que hablar de lo que es comercial 1, porque gran parte de esta materia se apoya en derecho societario. Así que, como les dijo el titular, nosotros no vamos a invertir tiempo o a perder tiempo, entre comillas, en explicar cosas que son de otras materias porque vamos a perder contenidos nuestros, ¿sí? Que tienen que venir dados. Entonces, por mi parte, por la parte nuestra, vamos a tratar de detenernos lo más que se pueda en cuestiones que ustedes no hayan visto, como para que los contenidos sean lo más claros posibles, pero sepan que puede llegar a ser un problema, sobre todo en la parte de títulos valores, cuando vean juicio ejecutivo, cuando veamos acciones, si no saben lo que es un juicio ejecutivo, vamos a estar más complicados. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que sea lo más llevadero o lo más claro posible para los que no tengan procesal 2. ¿Está? Bien, dicho eso, nosotros damos la bolilla 2, ¿sí? Les reitero, vamos a dividirnos una bolilla por clase. Nosotros vamos a tratar de seguir la bolilla lo más al pie de la letra de lo que sea posible, pero obviamente que vamos a ir pasando temas por arriba porque no nos vamos a poder detener en todo. Y lógicamente que hay algunos temas del programa que tampoco tiene demasiada relevancia de que los demos, porque al ser una materia tan larga, nos conformamos con que ustedes aprendan los contenidos básicos de la materia. ¿Tá? Como pasa en todas las materias, la idea del docente es que se vayan con los contenidos mínimos para poder defenderse el día de mañana. Esta no es la materia más importante de la carrera, creo que el titular también se lo dijo, ni la menos importante, pero es importante. Y lo que tiene de importante es que seguramente a ustedes les va a tocar en algún punto de su profesión ver algo relacionado con esta materia. Si estuviésemos hablando de alguna otra materia, minería, agrario, obviamente sin desmerecer ninguna materia, pero si no se dedican a eso, es muy difícil que les llegue un tema de una mina o de un
tema propio de la agricultura, de la ganadería. Acá seguramente se van a cruzar ustedes con la crisis, con alguna empresa en crisis, o de un familiar, o un cheque rechazado, ¿sí? O un pagaré, como digamos, son cuestiones bastante básicas de la vida profesional, como un divorcio, una sucesión, ¿tá? Son cosas que les van a tocar. Y en general les van a tocar estando del lado que estén en tribunales, estén en la profesión, salvo que se vayan a algún organismo después de la administración pública donde no les toquen los temas, pero si no es muy probable que se lo crucen a estos contenidos, con lo cual la idea nuestra, como les decía, es que tengan los contenidos mínimos para poder defenderse el día de mañana. Nadie pretende que de acá salgan especialistas en la materia, porque es imposible, pero sí que puedan defenderse lo más posible o tener un apunte, por lo menos para decir, che, esto lo vi en Comercial 2, a ver, y poder leer un poco y estar referenciado, y no perderse demasiado. Entonces, les decía, voy a tratar de seguir el programa al pie de la letra, pero vamos a detenernos en los contenidos mínimos. La bolilla 2 habla de, bueno, el derecho concursal genéricamente, inserción en el derecho civil y comercial. Lo que es la inserción en el derecho civil y comercial, que es, obviamente, estamos hablando del Código Civil y Comercial, código que se unificó en el año 2015, se unificaron los dos códigos, y se habla de la inserción en el derecho civil y comercial porque esta es una materia que toca varios temas que se encuentran contenidos dentro del Código Civil y Comercial. Bien, cuando veamos las características de la legislación concursal, vamos a ver que esta es una materia que como característica, la ley de concursos y quiebras, es una ley tanto en sentido procesal como en sentido sustancial. Nuevo paréntesis. Si voy muy rápido, alguno me levanta la mano o me dice que frene porque me reconozco que a veces me doy un poco de manija y voy muy rápido y es complicado seguirlo. Pero es por esto que le digo que la culpa no es mía, sino que es del programa. Así que si voy muy rápido, me avisan y yo freno un poquito, ¿está? Creo que hablo un poco más rápido de lo que de las clases de titular. Entonces, hacemos referencia a la inserción en el derecho civil y comercial porque hay un montón de temas, más de 30 mínimamente, que tocan a lo que es el derecho civil y comercial de fondo. ¿Tá? Por eso yo les decía que esta es una legislación, es una rama del derecho que tiene, o por lo menos la ley de concursos y quiebras como tal, es una ley en sentido procesal y es una ley en sentido sustancial. ¿Por qué decimos que es una ley en sentido procesal? Porque regula su propio procedimiento. Acá no nos vamos a ir al Código Procesal Civil y Comercial, en algunos temas sí lo vamos a hacer, pero el procedimiento va a estar contemplado y regido por la ley de concursos y quiebras, ¿sí? Regula su propio procedimiento. Tiene su propio sistema recursivo, bien, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, es una ley en sentido sustancial, porque esta rama del derecho, dentro de la ley de concursos y quiebras, vamos a ver que hay muchos temas que modifican el derecho civil. ¿Tá? Tiene cuestiones de capacidad, tiene cuestiones de plazos, de prescripción, que se van de lo que es el Código Civil y Comercial y están contenidos dentro de la propia ley. Así que la inserción en el derecho civil y comercial viene dada también por ese lado, ¿sí? Obviamente está íntimamente relacionado. Ahora, el programa les habla de la noción de los concursos, ¿no? Bueno, un poco la noción de los concursos es esto que yo les venía diciendo. Muy genéricamente, los concursos, vamos a hablar de concurso en esta primera parte en sentido genérico. Hablamos de procesos concursales y dentro de los procesos concursales vamos a hablar del concurso preventivo, vamos a hablar de la quiebra, vamos a hablar de lo que es el acuerdo preventivo extrajudicial, que es un procedimiento específico que también está en la ley, que como el nombre lo dice, es extrajudicial, se tramita todo fuera de tribunales y después se presenta para homologación. Vamos a ver el concurso en caso de agrupamiento, el concurso del garante, es decir, son todas figuras, procedimientos que están dentro de la ley y que genéricamente los denominamos procesos concursales, ¿sí? Bueno, yo en general presencialmente voy frenando y les voy pidiendo a ver si tienen alguna pregunta o si voy siendo claro en los contenidos, así que si alguno se va perdiendo, me levanta la manito en el chat o manda alguna consulta. Empezamos a ver presupuestos económicos. ¿Tá? Y nos empieza a hablar del crédito de los acreedores y su defensa. Después nos habla de la conservación de la empresa. Yo espero que todos tengan un programa a mano,
si no tenemos programa a mano vamos a estar complicados porque no van a estar ubicados. Así que yo asumo que lo tienen porque está subido a la página, ¿tá? Así que estamos en la bolilla 2. Nosotros, en lo que vamos a ver en un procedimiento, en un proceso de estas características, es que se contraponen una serie de intereses dentro de un proceso. Es decir, si estuviésemos en un proceso individual donde tenemos acreedor versus deudor, tenemos dos intereses contrapuestos. Vamos a tener por un lado el crédito del acreedor con el patrimonio del deudor, con el derecho del deudor, si se quiere, que van a estar contrapuestos. El acreedor va a querer cobrar y el deudor va a querer o no pagar o va a querer pagar lo menos posible. ¿Tá? Vamos a tener dos derechos contrapuestos, pero que están bien definidos. Son esos dos y punto. Esta materia, por la especificidad, por la característica que tiene y por ser un procedimiento universal también, engloba una serie de intereses que se extienden o van más allá del mero crédito del acreedor y la conservación del patrimonio del deudor, la salvaguarda del patrimonio del deudor. Nosotros vamos a ver, lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, pero de esto se habla cuando hablamos de paradigmas del derecho concursal. El derecho concursal a lo largo del tiempo, con la sanción de las distintas leyes, desde el primer Código de Comercio del año 1859 hasta la fecha, las distintas leyes, según el momento político y el momento económico del país, han procurado proteger algunos intereses por sobre otros. ¿Sí? Se han acentuado la protección, a veces sobre los acreedores, a veces sobre el deudor, y en la actualidad vamos a ver que se ocupa más o se preocupa más por proteger a la empresa en sí. Por eso en el programa habla de la conservación de la empresa. Bien, les reitero, estos son lo que se llaman paradigmas del derecho concursal. Entonces, lo primero que habla es el crédito de los acreedores y su defensa. Lo primero, por lo menos en los orígenes del derecho falencial, el derecho de quiebras, fue siempre proteger el crédito de los acreedores. Vamos a ver también, nosotros la parte histórica la vamos a ir dando medio por arriba, que originalmente esto viene del derecho romano lo vieron todos, obviamente, pero en el derecho romano el incumplimiento se sancionaba ¿con qué? ¿Con qué se sancionaba a un deudor incumplidor? Y que después se fue evolucionando, pero ¿qué se le hacía al deudor en el derecho romano? Con la famosa... Lo que explicó el titular de la bancarrota, del La romper el bancarrota es contrato. posterior. Ah, La bancarrota, que diría que con el comparado al derecho cuerpo. romano ya está recontrahumanizado. Pagaba con el cuerpo. Pero como que lo Exactamente. En el desmonetizaban. derecho, exactamente. En el Y derecho después con romano, su libertad. exactamente. Después con su libertad. Primero Exacto. se lo cortaba en pedazos. Si veían que no podía pagar con los distintos institutos que había, al deudor se lo terminaba cortando en pedazos y los pedacitos del deudor se iban llevando a distintos lugares del territorio como una especie de demostrar de medida aleccionadora, si se quisiera. Posterior, esto fue evolucionando, ya en el derecho romano hubo medidas donde se fue objetivizando la cuestión, ¿sí? El incumplimiento ya no se trasladó hacia la persona del deudor, sino que se fue trasladando hacia sus bienes, ¿sí? Se introdujo el abonorum venditio, con la ley Potelia Papiria, es una ley muy característica del periodo romano, se trasladó el tema del incumplimiento hacia los bienes del deudor, donde aparece una especie de figura del síndico, de la que tenemos hoy en día, para obtener los bienes del deudor y repartirlos entre los acreedores. Bien. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Es que, esperen que, no sé si tengo conectado. Perdón, ¿eh? Sí. Les decía que la idea, entonces, o esto arranca de tratar de siempre proteger el crédito del deudor ante el incumplimiento el crédito del acreedor, perdón, ante el incumplimiento del deudor, la ley buscaba que a toda costa el acreedor pudiese cobrar su crédito. Esto fue evolucionando después en la Edad Media, como les decía el titular, en la etapa sobre todo del derecho italiano, que es donde viene la evolución de los títulos valores. El incumplimiento se sancionaba con la bancarrota, es decir, la bancarrota, la quiebra del comerciante,
se sancionaba con lo que justamente el nombre describe, que era romperle la banca. Esto lo tienen que haber visto también en Comercial 1, es decir, donde comerciaba el comerciante, valga la redundancia, se sentaba en un banco, ese banco se lo quebraban a modo de castigo por haber caído en quiebra, por haber caído en insolvencia. Y además se le ponía un bonete de color, creo que era naranja o color púrpura, para escracharlo bien y hacerle sentir vergüenza. ¿Tá? Entonces acá se castigaba, por un lado, al deudor y se trataba de que el acreedor a toda costa cobrara su crédito. ¿Qué pasó con el correr del tiempo y qué nos fuimos dando cuenta como sociedad? Que lo que convenía en realidad era, en vez de detonar al deudor para que pague, que pague, que pague, lo mejor era tratar de ayudarlo a que pudiera sortear su crisis, porque si la empresa, si ese deudor que estaba organizado bajo forma de empresa, una concepción mucho más moderna, se recuperaba, iba a traer muchas menos consecuencias negativas, ¿sí? Que si quebraba. Es decir, antes, ¿qué pasaba? Tratábamos de pagarle sí o sí a determinada cantidad de acreedores y nos olvidábamos del resto. Nos olvidábamos de la persona del deudor, de fuentes laborales, del fisco y demás, con tal de pagarle a determinada cantidad de acreedores. Por eso al principio habla del crédito de los acreedores y su defensa, porque fue lo que se buscó originariamente, defender el crédito de los acreedores, que pudieran cobrar. ¿Tá? Entonces, esta evolución fue pasando por las distintas leyes desde el año 59 para acá, y como el programa bien dice, hoy la ley, la doctrina, el derecho concursal en sí se encarga de o habla de lo que es la conservación de la empresa. Hasta acá estamos. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Alguien Sí, tiene sí. alguna pregunta, duda para hacer hasta acá? ¿No? Bien. Yo les decía, en un concurso, en una quiebra, hay más intereses comprometidos que el mero crédito del acreedor o de los acreedores y el patrimonio del deudor. ¿Qué otros intereses les parece a ustedes que pueden estar comprometidos en un concurso o en una quiebra? Que ustedes seguramente lo han visto en los medios de empresas grandes que quiebran o que se concursan. Les pregunto, ¿qué tipos de intereses les parece que están comprometidos acá por fuera del acreedor y el deudor? Y hablamos de los el empleo trabajadores. Bien, bien. y el pago de impuestos Principalmente, también. exactamente. Los otros dos intereses comprometidos son los trabajadores, los derechos de los trabajadores y el Estado, el fisco. En definitiva, terminamos siendo todos nosotros. Entonces, ¿qué implicaría la quiebra de una empresa? La quiebra de una empresa, porque si la concurso y esa empresa se reorganiza y sigue trabajando, perfecto, buenísimo, porque de esa forma logré equilibrar todos los intereses. Obviamente que alguien siempre sale perdiendo, acá en un concurso siempre sale perdiendo alguien, porque no se gana, pero por lo menos la empresa no desaparece y sigue funcionando. Nosotros tenemos un dicho en esta materia que es siempre preferible un mal concurso que una buena quiebra, ¿sí? Siempre preferimos un mal concurso que una buena quiebra. Aún en un concurso con una propuesta de pago que sea baja para los acreedores, es siempre preferible a una quiebra donde se van a liquidar los pocos bienes que haya, porque probablemente vaya a haber pocos bienes, vamos a pagarle a pocos acreedores y vamos a perder una fuente de trabajo y de tributación de impuestos. Tasas, impuestos y contribuciones. Entonces, ¿por qué hablamos de conservación de la empresa? Porque una empresa no solamente que hace circular a la riqueza, porque contrata con distintos proveedores, con distintos acreedores, los acreedores justamente se generan, existen, en tanto y en cuanto que son empresas. Pero además, como ustedes bien decían, en la órbita de una empresa están comprometidas relaciones laborales, los trabajadores, ni más ni menos, fuente de trabajo, y además está comprometida la tributación. Una empresa sana, trabajando, da laburo, da trabajo y además tributa. Y eso que se tributa debería, comillas, volver, ese dinero que se tributa debería volver a la sociedad en obras, en educación, etcétera, etcétera. ¿tá? Entonces, por eso es la importancia de tratar de conservar una empresa en vez de atosigarla para que determinada cantidad de acreedores puedan cobrar su crédito. Obviamente que esto que yo les estoy diciendo es una directriz del sistema. Lo que se trata siempre es de
propender a que una empresa se pueda concursar, pueda resurgir y seguir funcionando, cumpliendo con todos estos intereses. Claramente que la soga en un punto se corta y cuando ya no es viable, sí o sí tenemos que ir a una quiebra, y en la quiebra repartiremos miserias. Es otro de los dichos, la quiebra reparte miserias porque en general no se termina satisfaciendo a nadie. A veces la única satisfecha termina siendo la propia empresa, porque también vamos a ver más adelante, y seguramente el titular lo va a explicar mucho mejor que yo, la quiebra también se puede utilizar, tanto la quiebra como el concurso se pueden utilizar como instrumentos para sacarse pasivo de encima fraudulentamente. Sáquense la idea única de que la quiebra solamente funciona para el desgraciado, para la empresa desgraciada. Es un instrumento que, si se sabe utilizar, ¿tá? Puede servir para limpiarse pasivo, para que las empresas se saquen pasivo de encima basados o utilizando una herramienta que es totalmente legal. Esto lo vamos a ir viendo con el correr de la cursada. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, que esta joda de tratar de utilizar la ley de concursos y quiebras para fines incorrectos le costó a Lázaro Báez y a los abogados y al juez de Austral Construcciones, que acaba de costar al juez de Austral Construcciones, que intervino originalmente, le costó el cargo, ¿sí? Está inhabilitado de por vida para poder ejercer la judicatura. ¿Por qué? Porque lo que trataron de hacer en esa empresa fue mudar el domicilio social de Austral Construcciones al sur para poder concursarla allá y tener una justicia más complaciente, porque obviamente se manejaban en la justicia de Santa Cruz mucho más cómodos que en la justicia nacional de Capital Federal, ¿sí? Así que tratando de hacer esa maniobra se descubrió que era una maniobra ilegal y terminó trayendo consecuencias jurídicas negativas. Entonces, esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer con la ley para tratar de burlar los derechos de los acreedores. Bien. Pero bueno, volviendo al eje, lo que les decía es que de los intereses o de los paradigmas de los que les hablaba, entre proteger, perdón, hablamos de protección a ultranza del deudor o tratar de proteger más a los acreedores, también distintas leyes trataron de proteger más al concursado o al fallido, ¿sí? Fueron más protectorias del concursado o del fallido, dándoles mayores facultades para reorganizar o para manejar el procedimiento. Entonces, tampoco dio resultado porque al final, si se protegía demasiado al concursado, en definitiva se terminaban burlando los derechos de los acreedores. Entonces, lo que la ley, el legislador trató de hacer es buscar un punto de equilibrio donde se tratara de compensar o de cumplir con todos los intereses de la mejor manera. Hoy el principio rector, paradigma rector, que se transformó en un principio rector del derecho concursal, es la conservación de la empresa. ¿Tá? Les reitero, lo que tratamos de hacer es, y hablamos de empresa, por eso les digo, también vamos a estar hablando del patrimonio de la persona individual, de cualquiera de nosotros. Quizás alguno de ustedes tenga un familiar, un amigo que quebró o que se concursó, desgraciadamente. Pero lo cierto es que hoy en la ley se habla de doctrina, se habla de la conservación de la empresa y es un principio de la materia, ¿tá? Es un principio del derecho concursal, la conservación de la empresa. Fíjense que después el punto C les habla de la crisis de la persona humana no empresaria. Y acá ya nos vamos un poco del tema del aspecto comercial, netamente comercial, y nos vamos al aspecto más humano, si se quiere, como el título lo dice, porque, como les decía yo recién, la crisis no solamente le va a tocar a la empresa, sino que nos puede tocar a nosotros como personas individuales. Estamos contemplados dentro del artículo 2 de lo que son los sujetos concursables, así que nosotros perfectamente podemos quebrar y podemos concursarnos. Este tema de la crisis de la persona humana, la verdad que da para hablarlo en varias clases, porque con el correr de los años y con el deterioro de la economía acá en Argentina, porque acá siempre estamos un poquito peor que el año anterior, así que yo no me voy a poner a hablar de lo que valen las cosas, de la inflación y demás, porque lo vivimos todos en carne propia. Tenemos, y también se ha abierto una especie de rama, una especie de subrama dentro del derecho, que es la crisis o la quiebra del consumidor. El concurso de la quiebra del pequeño consumidor. Y el consumidor o pequeño consumidor somos nosotros, ni más ni menos. No me quiero extender demasiado con esto, pero les va a tocar también a ustedes, y desgraciadamente se ve mucho, quizás alguien trabaja en tribunales
y lo vea, muchas quiebras de consumidores, de personas físicas. El típico caso que se da en la quiebra de la persona física es el trabajador, la trabajadora, en general, trabajadores del Estado, mucho policía, ¿sí? Servicio penitenciario, policía, que se endeuda por distintas razones, pero muchas veces por lo que llaman los códigos de descuento. De hecho, va y se compra mucho electrodoméstico, compra Frávega, Garbarino, saca la heladera, saca el televisor, saca esto, el otro, y lo paga con débito. Bien, cuando viene el débito a fin de mes y esa persona cobra 80.000 pesos, le debitan 78. Y nos encontramos con que esa persona tiene 2.000 pesos para vivir. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? O esa persona perdió un juicio, perdió un daños y perjuicios y le embargaron el sueldo. ¿Tá? O le ejecutaron un pagaré, le ejecutaron un cheque, embargo de sueldo. Es decir, hay una serie de circunstancias que hace que esa persona, decimos consumidor, porque en realidad está orientado a lo que son las relaciones de consumo, se ve afectada por deudas de una manera tal que al final termina, todo lo que gana se va en pagarle a los acreedores. Bueno, hay muchísimo para hablar de esto, pero imagínense lo que es el tema de tener policías en la calle que a fin de mes tienen un descuento de la totalidad del sueldo. Imagínense las consecuencias que eso puede llegar a traer. En algún que otro congreso hemos estado con algún que otro juez que dijo: yo prefiero abrirle el concurso preventivo a un policía que no califica bajo riesgo de que esté en la calle con un arma, ¿sí? Y pueda pasar cualquier cosa. Entonces, esto trae, hay una cuestión humana atrás de esto que es muy importante como para no atenderla. Entonces, la crisis de la persona humana no empresaria es la crisis nuestra, es la que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros familiares, ya sea que hayamos contraído deudas que después no podemos pagar o porque hayamos perdido un juicio y eso se termina traduciendo en un embargo sobre el sueldo, que en definitiva es el único ingreso que tenemos. ¿Tá? Entonces, si me van a embargar el sueldo o la jubilación, otro caso también, muchos jubilados, jubiladas que tienen embargada la jubilación por alguna cuestión y no puede vivir, no tiene un peso para vivir. Bueno, para esto también existe la quiebra. Uno de los remedios, es decir, una de las finalidades que busca la quiebra es darle a la persona, sea persona humana o sea persona jurídica, persona de existencia ideal, es darle la posibilidad de barajar y dar de nuevo. En la legislación anglosajona, la legislación norteamericana, se llamaría Fresh New Start Point. Un nuevo punto de partida fresco, si quieren hacer una traducción. Entonces, les estoy hablando muy a grandes rasgos, ¿no? Obviamente después esto lo vamos a ir desmenuzando cuando vayamos viendo la ley. Si yo quiebro, yo persona humana quiebro, me dictan la quiebra hoy, sale la sentencia de quiebra hoy, desde hoy, 31 de agosto, un año hacia adelante, yo voy a estar inhabilitado. ¿Me siguen hasta acá? Uno de los efectos de la sentencia de quiebra es que acarrea la inhabilitación del fallido durante un año. Esa inhabilitación, una de las consecuencias que trae la inhabilitación es que todos los bienes que me ingresen desde acá un año hacia adelante, desde la sentencia de quiebra un año hacia adelante, van a ser desapoderados por el síndico. El síndico va a ser el funcionario que interviene. Ahora después lo vamos a explicar más o menos, se lo voy a adelantar. Lo va a dar Fer, no sé si la clase que viene o la otra, el titular. Todos esos bienes que a mí me ingresen se van a desapoderar y se van a liquidar para pagarle a los acreedores. Los bienes que yo tenga al momento de la sentencia de quiebra, más los que yo adquiera. Con algunas excepciones que están dentro del artículo 108 de la ley de concursos y quiebras. Que dicho sea de paso, y ya el titular les dijo, tienen que tener la 24.522. Entonces, al año de la sentencia de quiebra, el 31 de agosto del 2022, yo me puedo presentar en sede judicial, en el juzgado, y pedir que se me rehabilite. Con lo cual, a partir de ese momento, a partir del año, yo voy a quedar rehabilitado. Con lo cual, los bienes que ingresan a mi patrimonio desde ese momento en adelante no se van a desafectar, no se van a incautar para liquidar, sino que me van a quedar para mí. De la misma manera, si yo tuviese la jubilación o el sueldo embargado, a partir de ese momento, el juez debería, y les digo debería entre comillas porque a veces no es tan automático, debería disponer el levantamiento de esa medida y yo poder gozar de mi sueldo nuevamente. Entonces, transcurrido un año de la sentencia de quiebra, el acreedor que no cobró, como hubiese dicho un viejo profesor mío, el doctor Ruiz de Renchun de Reales,
pelito para la vieja. ¿Tá? Esas deudas que no se pagaron al año de la sentencia de quiebra pasarán a ser deudas, si se quiere, naturales, ¿tá? Y yo voy a quedar rehabilitado. Entonces ahí es donde vemos el nuevo punto de partida. Me refresco y arranco de nuevo. Esto que yo les estoy diciendo es como un cuentito que yo les hago muy brevemente, que tiene un montón de particularidades y no es todo tan lindo como yo lo estoy contando, ni todo tan sencillo. Después vamos a ver por qué. Pero en definitiva, una de las cuestiones o de las finalidades que la quiebra busca, la quiebra, no el concurso preventivo, quiebra. Si estamos en el escenario desgraciado de que la persona humana o jurídica quebró, dentro de ese panorama malo y feo, al año de la sentencia de quiebra debería quedar rehabilitado, ¿sí? Entonces, hay, digamos, todos estos intereses en algún punto se terminan cumpliendo o se terminan protegiendo por parte de la legislación. Aún en el peor de los casos de la quiebra, me va a dar una segunda oportunidad. Voy a tener la posibilidad de no pagar las deudas que no se puedan pagar porque no tengo bienes para pagarlas y quedar rehabilitado para poder arrancar de nuevo. Bien. El último, insisto, después de esto, atado a la crisis de la persona no humana, tenemos lo que es la quiebra del consumidor. ¿tá? Acá tenemos que abrir un subtema y enmarcar toda esta cuestión dentro de lo que son las relaciones de consumo. Bien, lo vamos a ver más adelante, pero la ley termina siendo protectoria y los fallos judiciales del consumidor. Es decir, yo saco un crédito en Garbarino, fui a Garbarino, compré un montón de electrodomésticos y después Garbarino me ejecuta, voy a tener algún remedio dentro de la ley de concursos y quiebras, aduciendo de que como soy un consumidor estoy desprotegido y la ley me va a dar, los fallos, la justicia me va a dar alguna protección eh, como para que no se aprovechen de mi nobleza, podríamos decirlo de alguna manera. Derecho del consumidor que está protegido por el artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo con el correr de las bolillas. El último puntito, el punto D de esta primera parte, nos habla de la celeridad en la finalización de la crisis. Si yo les dijera a ustedes por qué es importante que la crisis de este patrimonio, sea persona humana o sea persona física, termine rápido. ¿Por qué les parece a ustedes que es conveniente que la crisis termine rápido? Perdón, paréntesis. Crisis que puede no estar blanqueada judicialmente, ¿tá? Porque a veces la crisis, entre que yo estoy en crisis y me concurso quiebro, puede pasar tiempo. En ese tiempo que pasa, mientras yo estoy en crisis, me puedo llevar puesto un montón de personas. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es importante y por qué el programa expresamente dice la celeridad en la finalización de la crisis? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante? Para que no se propaguen los efectos. Exactamente, justamente. Lo que quiere la ley es que ese organismo que está enfermo, ese patrimonio enfermo, ese patrimonio con COVID, mientras esté afuera circulando, puede tomar distintas relaciones jurídicas y seguir contagiando. Porque si yo estoy en crisis y contrato con alguno de ustedes y te vendo con cheque y te doy 17 cheques, 17 papelitos que después cualquiera de ustedes como acreedores no los puede cobrar, esa crisis mía yo la puedo trasladar a la de ustedes. ¿tá? Entonces, lo que busca la ley es cortar lo más rápido posible con esa crisis para evitar que ese patrimonio en crisis se lleve puesto otros patrimonios que en principio están sanos. ¿Se entiende? Entonces, si estamos en un concurso preventivo, lo que vamos a buscar es lograr lo más rápido posible un acuerdo con todos los acreedores para justamente ofrecerles una propuesta de pago y seguir funcionando. Si estamos en la quiebra, lo que vamos a buscar es lo más rápido posible liquidar ese patrimonio y desentender a los acreedores y matar, entre comillas, sacrificar a ese deudor, sacrificar contablemente, económicamente hablando, ¿no? No vamos a matar a nadie, pero es terminar por lo menos jurídicamente con el proceso para evitar la propagación a otros patrimonios.
Entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, como dice el dicho, hay una distancia muy grande, porque fíjense que la ley en el artículo, la ley de concursos y quiebras, en el artículo 200 y algo, no me acuerdo bien el número, habla de que toda la quiebra debe finalizar en 4 meses. La realización de todo el activo en una quiebra tiene que terminar en 4 meses. En 4 meses creo que ni siquiera llegamos a hacer la publicación de dictos, es decir, las quiebras tardan años. Igual los concursos preventivos se alargan en el tiempo con cuestiones procesales, pedidos, recursos. Hace poco se escribió un artículo muy interesante sobre la quiebra de Correo Argentino, el, el concurso preventivo, después quiebra, después concurso, que hace ya 10 años que está dando vuelta con esto. Así que fíjense, un concurso de 10 años. Imagínense el cumplimiento de la celeridad en la finalización de la crisis, ¿no? Nos lo pasamos, ya saben por dónde. Pero como idea directriz, lo que la ley busca es que toda esta crisis, toda esta cuestión termine lo antes posible. ¿Para qué? Para evitar el contagio a otros patrimonios que están sanos. ¿Se entiende? Bueno, de esto podríamos seguir hablando un rato más. Lo vamos a dejar para no perder más tiempo. ¿Quieren hacer 10 minutitos de recreo para refrescar y seguimos? Seguimos 3 y 10, ¿les parece? Sí, por favor. Sí, Bien, sí, profe. 10 Bueno, minutitos. profe. ¿Cómo no? Gracias. De nada.
Bueno, ¿estamos para seguir? Bien. Vamos a hacer un rato más y los voy a tratar de liberar lo antes posible. Espero que no nos terminen odiando después de los martes con semejante cantidad de carga. Así que vamos a tratar de ser lo más benignos posible. Bueno, el programa sigue con las concepciones del derecho concursal, ¿sí? Concepción como derecho privado y como derecho público y los fines de la institución de cada uno. Ustedes saben que en las distintas ramas del derecho hablamos de derecho público y privado según los intereses que estén dentro de cada uno. Si hablamos de derecho administrativo, vamos a hablar de derecho público. El derecho civil y comercial, vamos a estar hablando de derecho privado. Entonces, la pregunta acá para hacerles sería, ¿ustedes qué piensan? ¿Que el derecho concursal es derecho público o es derecho privado? Es decir, ¿es derecho privado en tanto y en cuanto están comprometidos intereses privados, acreedor versus deudor? ¿O es derecho público en tanto y en cuanto hay intereses comprometidos que exceden del interés del acreedor y del deudor, por ejemplo, el del Estado, el del fisco, que en definitiva somos todos nosotros? Sobre esto hay distintas posturas, como siempre hay bastante escrito. Y en la práctica, ¿dónde podemos ver esto? Les doy un ejemplo y se lo voy a preguntar, a ver qué opinan. ¿Cuál es la finalidad del concurso preventivo? Les dije. La finalidad es juntar a todos los acreedores, ofrecerles una propuesta de pago que la van a tener que aceptar con determinadas mayorías que me va a dar la ley, y si esa propuesta de pago es aceptada, el juez debería también, nuevamente abro comillas, debería homologarla, es decir, darle el ok judicial para que después el deudor la pueda empezar a cumplir. Esa sería la mecánica del concurso preventivo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entendió lo que busca el concurso preventivo? Busca juntar a los acreedores, ofrecerles una propuesta de pago y si la aceptan, se homologará judicialmente para después cumplirla. Yo les pregunto a ustedes, imagínense que yo junto a los 45, 40 y pico que están acá, que en total les debo 40 millones de pesos, supónganse, ¿está? Yo les ofrezco pagar a ustedes de los 40 millones de pesos, que es el 100% del capital verificado y declarado admitido y declarado admisible, después vamos a ver qué quiere decir, les ofrezco pagar de los 40 millones, 2 millones. ¿Está? De los 40 millones les ofrezco pagar 2 millones con 0 interés o con 2% anual de interés, con 10 años de espera y en 10 cuotas. Es decir, de los 40 pago 2. Esos 2 millones se los voy a pagar sin ningún tipo de interés o con un interés muy bajo. Los voy a empezar a pagar recién dentro de 10 años, porque les pido una espera de 10 años. Y una vez que empiece a cumplir, lo voy a hacer en 10 cuotas. ¿Se entiende el planteo? ¿Lo siguen? Si Es hay un alguien que no chiste. entienda, me lo dice y lo reformulo o lo reitero. ¿Se entiende? Bueno, asumo que Sí, sí. se entiende. Bien. ¿A ustedes qué les parece que eso? ¿Qué es eso? ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Es Es presentable una judicialmente? propuesta No, abusada. Es una propuesta indecente. claro, está Abusiva. totalmente arbitrario aparte, o sea, no está, tiene que haber un Dijo- organismo obviamente que regule estas arbitrariedades. Ahora, si vos sos acreedora mía, yo soy el deudor y vos sos acreedora y yo te ofrezco pagar eso y vos me lo aceptás, ¿por qué habría de oponerse el juez? ¿No te parece? Sí, ¿Quién pero mejor que porque vos? Pero vos lo es un aceptaste. abuso. Bueno, Claro. bien, va por ese lado. Ahora, en principio, los que defienden, vamos a lo que es el programa, la concepción del derecho concursal como el derecho privado, dice, che, al juez, si entre entre deudor y acreedores quedaron en que se van a cobrar de esta manera, ¿quién sos vos para meterte? Si el acreedor dio el ok a que le paguen el 20% de su crédito con 10 años de espera y sin ninguna tasa de interés, ¿quién sos vos para oponerte? Si es una relación entre partes privadas, acreedor-deudor o acreedores-deudor. Entonces, si esa fuese la postura, privatismo extremo, no habría ningún problema. Si nosotros aceptáramos eso, estaríamos hablando de que es una concepción como derecho privado. Lo que las partes decidan, obviamente,
siempre que estemos dentro de la ley, ¿no? Porque yo no puedo ofrecer pagarle a los acreedores con cocaína. Totalmente. Esta es una cuestión básica, ¿no? Si bien eso se puede arreglar por afuera, podría hacerlo por afuera, no lo vamos a blanquear judicialmente, valga la redundancia. Ahora, si ese fuese el planteo y estuviésemos todos de acuerdo, hablaríamos de que el derecho concursal es netamente o exclusivamente privado. Ahora, si nos vamos que es una concepción o que es una especie de derecho público, o lo consideramos al derecho concursal como derecho público, diríamos justamente lo que dicen ustedes. Lo que alguien dijo es, che, esta propuesta que en principio parece aceptada es abusiva. ¿Tá? ¿Quién es la persona que va a considerar si una propuesta es abusiva o no? Esto que les digo está en la propia ley. El juez. El juez, como representante del Estado, como uno de los tres poderes del Estado, es el que va a decir, momentito, señor, usted empresa, usted persona física o persona humana, que arregló pagarle a los acreedores de esta manera, se está abusando de los acreedores. Porque también el ofrecimiento de esto puede ser tomado como una extorsión. Es decir, mira, yo te pago esto y si esto no te gusta, que es lo máximo que puedo pagar, me voy a la quiebra y en la quiebra no vas a cobrar nada. Entonces, como esto puede ser usado como una especie de extorsión, quien tiene que velar por que esto no suceda es el juez. Por eso, en el artículo 52 de la Ley de Concursos y Quiebras dice, en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Textual como se los estoy diciendo. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Por eso acá tenemos un montón de intereses comprometidos. Por un lado, lo que dice que el derecho es disponible y yo puedo ejercer el derecho siempre y cuando no caiga en ninguna ilegalidad. Y por otro lado es, che, el ejercicio de un derecho no puede tornarse en ilegítimo, no puede tornarse en abusivo para los derechos de los acreedores, porque mi derecho termina donde terminan los derechos del otro, ¿sí? Así que esto les puede pasar y lo pueden llegar a ver donde en algún concurso algún cliente de ustedes le ofrecieron pagar migajas. Entonces, como concursado, yo puedo armar una propuesta de pago muy provechosa para el cliente, que sea muy provechosa para el deudor concursado, pero ojo que después la tengo que presentar a homologación del juez. Y yo puedo llevarle al juez las conformidades que me exige la ley, ¿sí? Del artículo 45, que después vamos a ver cuáles son, no les quiero tirar toda la información para no abrumarlos con información, y hasta podría llevarles la unanimidad de los acreedores, depende si son quirografarios o privilegiados. Y aún así, el juez se va a sentar, va a analizar esa propuesta y me va a decir, momentito, por más de que usted haya arreglado lo que arregló con sus acreedores, esta es una propuesta que es abusiva. ¿Se entiende? Entonces ahí me paro en una concepción del derecho concursal como derecho público. Ahora bien, ¿cuál es? ¿Es pública o es privada? Y es un mix. ¿Tá? Es un mix, porque el límite entre lo que es una propuesta abusiva y no abusiva es propio de cada caso en particular y de lo que un juez considere que es abusivo o no. Para un juez, una propuesta de pago del 20% con 5 años de espera puede ser una propuesta abusiva y para otro no. Porque también, en definitiva, muchas veces el derecho es lo que dicen los jueces. ¿Tá? Obviamente que vamos a tener una instancia de apelación ante la Cámara, vamos a tener instancias revisoras, pero en principio no podemos sacar una fórmula absoluta respecto de qué se considera propuesta abusiva en un concurso y qué no se considera. Obviamente que si damos ejemplos groseros, vamos a caer en abusividad. ¿Qué se suele hacer entonces cuando un juez considera que la propuesta es abusiva? Según la mecánica de la ley, si el juez no homologa la propuesta, porque dice que no, debería decretar la quiebra o abrir un procedimiento que es el del artículo 48, que son 17 hojas dentro de la ley, cuando lo veamos, un proceso muy largo dentro de lo que es el concurso preventivo. Entonces, si el juez no homologa la propuesta, o declara la quiebra, o abre el artículo 48, o lo que se suele hacer en la práctica, por una cuestión de sentido común, es lo que se llama la tercera vía, que es, ¿qué les puede parecer que el juez le diga al deudor concursado abusador? ¿Qué le va a decir el juez antes de mandarlo a la quiebra? Que haga otra propuesta, que Exactamente. mejore la propuesta. Exactamente. El juez lo trae de la oreja y le dice, mire, usted no sea el boludo, se está abusando de sus acreedores, fíjese si puede hacer un esfuercito más y mejorarles la propuesta de pago a sus queridos acreedores. ¿Tá? Y esto puede pasar más de una vez. Obviamente,
dependerá de cada juez y de la importancia del proceso del que estemos hablando, porque no es lo mismo una persona individual que una empresa con 10 trabajadores que una empresa con 500 trabajadores. ¿Tá? Acá podemos tener convenios colectivos de crisis, hay un montón de instancias que van a entrar a jugar, que se van a aplicar según la envergadura de la empresa de la que estemos hablando. Pero en principio, o lo que la idea que se tiene que quedar es que la concepción como derecho público o como derecho privado no es absoluta. Acá lo que hay que hacer siempre, lo que el juez tiene el deber de hacer es equilibrar los intereses tanto de los acreedores como del propio deudor. Entonces, sin burlar los derechos de los acreedores, tampoco hay que asfixiar al deudor exigiéndole pagar un monto que no va a poder pagar, porque en definitiva, si lo obligamos a pagar algo que no puede, va a empezar a cumplir y al tiempito va a dejar de cumplir y se va a terminar yendo a la quiebra. Y esa quiebra, como decíamos hoy, va a traer aparejada pérdida de fuentes de trabajo, pérdidas o crisis de otras empresas que se ven arrastradas por esa quiebra, va a traer, obviamente, aparejado el incumplimiento en el pago de los impuestos. Entonces, lo que el juez tiene el deber de hacer es equilibrar todos estos intereses para que todos hagan el mayor esfuerzo posible sin ser desmedidos. ¿Se entiende? Bien. ¿Esto les quedó claro? ¿Alguna pregunta de esto? Sí, quedó claro. ¿Quedó claro? Bien. Les vuelvo a decir, si ven que hablo muy rápido, me frenan, ¿está? Ningún problema. Principios constitucionales e intereses comprometidos por el sistema legal vigente. Bueno, como ustedes podrán ver en esta rama del derecho, tenemos varios derechos constitucionales comprometidos. ¿Cuál es el primer derecho constitucional que a ustedes se les viene a la cabeza que está comprometido dentro de la ley? Propiedad. El derecho de propiedad. Es lo que automáticamente pensamos. Sobre todo está comprometido en la quiebra, porque si quebramos, a mí me van a incautar los bienes, me van a sacar los bienes y van a pasar a formar parte o van a estar destinados al pago de todos los créditos. Con lo cual, en cierta forma, si se quiere mirarlo de esa manera, me van a estar privando de mi derecho de propiedad. ¿Tá? No voy a decir privando ilegalmente porque me están privando legalmente de mi derecho de propiedad, pero me van a estar impidiendo disponer de mis bienes. En el concurso preventivo no va a haber una prohibición de disposición de los bienes, sino que va a estar acotada. ¿tá? No voy a poder disponer libremente de mis bienes, sino que voy a estar bajo la vigilancia del síndico. El síndico me va a decir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Me voy adelantando. ¿Quién es el síndico? Esta figura que quizás alguno de ustedes ya escuchó hablar. El síndico es un contador que, con ciertos requisitos que cumpla, se inscriben en una lista que hay en las cámaras de apelaciones y la justicia, cuando se abre el concurso de la quiebra, los va a sortear. ¿sí? Se sortea el síndico, se saca con un bolillero igual al que tenemos en la facultad, se saca una bolillita, esa bolillita corresponde a un número que corresponde a un síndico o estudio de síndicos, ¿tá? Depende la magnitud del concursado, del fallido, y ese síndico o estudio de síndicos son los que van a intervenir en el proceso. Si estamos en el concurso preventivo, me van a vigilar la administración. Yo como concursado en el concurso no voy a perder la legitimación sobre mis bienes, voy a seguir administrando mi patrimonio, ¿sí? Mientras que en la quiebra yo voy a perder la legitimación procesal con los bienes. Me van a despojar de la administración de mi patrimonio y lo va a hacer el síndico. Con lo cual vean que este derecho de propiedad se ve sensiblemente afectado, sobre todo en la quiebra. ¿Qué otro derecho les parece a ustedes que puede estar comprometido en todo esto? Obviamente no tienen por qué saberlo, a ver si se les ocurre lo van a El escuchar. derecho al trabajo. Derecho de igualdad. Por ejemplo, el derecho al trabajo. ¿Por qué el derecho al trabajo? Y porque si se van a cerrar las fábricas, los trabajadores se van a quedar en la calle. A menos de que Bien. puedan cobrar antes, pero eso no. Bien. Claro, para las correctas indemnizaciones. Bien, ustedes lo plantean desde el lado del acreedor. Ahora, desde el lado del deudor, está bien lo que dice. El derecho a ejercer el comercio también, desde el lado Por ejemplo, van a ver que algunas profesiones liberales, por ejemplo, ¿a ustedes les parece que un contador o un economista, si quiebra, podría seguir ejerciendo la profesión? ¿Les parece? ¿Sería lógico? No, inhabilitarían. Justamente, porque sería como poner al zorro a cuidar el gallinero, digamos. Si el contador que tiene que cuidar mi finanza
no pudo cuidarlas de él y quebró, lógico es que su ley de ejercicio de la profesión no le permita continuar ejerciéndola. Lo mismo que el abogado. Todas aquellas profesiones que tienen responsabilidad en el manejo de patrimonios ajenos no van a poder ejercer la profesión en caso de concurso de quiebra. ¿Saben dónde se ve también? Que esto también trajo algún que otro fallo bastante controversial en el Poder Judicial. Había pasado, creo que no me acuerdo si era en Mendoza o Córdoba, donde una empleada judicial quebró, porque quebró por una serie de cuestiones particulares, y le echaron del Poder Judicial. ¿Les parece justo o injusto esto? Y en todo caso, ¿por qué la habrían echado? ¿Por qué la habrían cesanteado del Poder Judicial? A una persona fallida, a una empleada fallida. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Esto es lo que se pierde en la inmediatez de la clase, ¿no? Estamos... Por miedo a irregularidad en el desempeño, por ejemplo, qué sé yo, que empiece a... Claro, una cuestión de capacidad. O actuar irregularmente por una necesidad de verse involucrada y empezar a no actuar bien. Sí, decilo, Enzo, con todas las letras. ¿A qué se puede prestar? No sea soborno, por ejemplo. Soborno, a robar o... Exactamente. Claro, coima. Justamente. No lo quería Justamente, decir se puede prestar a que, digamos, distintas posiciones en trabajo que puedan tener acceso a algún favor indebido, lo quiso evitar. Obviamente esto trajo muchísima cola, como se dice, muchísimo ruido, sobre todo porque la quiebra hoy en día no es culpable, antes estaba lo que se llamaba calificación de conducta. Antes la ley a vos te juzgaba si habías caído en quiebra culpable o inculpablemente. Hoy en día la quiebra no existe más la calificación de conducta. Caíste en quiebra, caíste en quiebra. Entonces, en principio, este tema del Poder Judicial podría ser injusto, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que el Poder Judicial, lógicamente, es uno de los 3 poderes, con lo cual tiene su propia regulación. Pero vean ustedes cómo el derecho al trabajo se ve sensiblemente afectado. Otro derecho constitucional también que se puede ver afectado y que se ve afectado es el derecho de libre tránsito. ¿Y por qué? Es el de la libertad. ¿Por qué? Nadie va preso, en principio nadie está dentro de las previsiones de la ley enviar las actuaciones a la justicia penal para investigar, y cada tanto algún que otro fallido desventurado puede cumplir algún que otro día de arresto, pero en principio si yo quiebro no puedo salir del país. ¿Tá? Una de las primeras medidas que se toma cuando se dicta la sentencia de quiebra es que el juez manda oficio a dónde? Prefectura, gendarmería, policía de seguridad aeroportuaria y demás, para evitar que el fallido haga ¿qué? Se fugue. Exactamente, para evitar que el fallido se raje y deje colgado a todos los acreedores. Por eso, en el artículo 79 de la ley van a ver que uno de los hechos reveladores de la cesación de pagos, no sé si el titular les habló de lo que es la cesación de pagos, y no es sensación de pagos, como alguien dijo alguna vez en una mesa, es cesación de pagos, es cesar en el pago de las obligaciones. Uno de los hechos que revela esa insolvencia en el patrimonio es la fuga del deudor. Es cuando el deudor se manda a mudar, y si el tipo a vos te debe muchísima plata y vos le vas a tocar el timbre, le mandás mensaje no te atiende, le vas a tocar el timbre en la casa, vas a la empresa y la empresa está cerrada, a vos te da la pauta de que ese deudor se fue. Entonces, lo que busca justamente la ley es evitar la profugación del fallido, de la hora fallido. Entonces, la libertad ambulatoria es uno de los derechos que se ven restringidos. Obviamente que la libertad para salir del país no es un derecho que esté restringido permanentemente, está dentro de la ley, tiene un límite. No es que me declaran en quiebre y no puedo salir más del país. Antes no podía salir durante 10 años, ahora en la quiebra es hasta la presentación del informe general. ¿Tá? En el concurso preventivo podés salir mientras vos avises al juez que vas a salir. Es decir, hay toda una regulación. Pero en principio el derecho se ve afectado. ¿Qué otro derecho también se ve afectado? De los que son los derechos constitucionales, es el derecho a la correspondencia, a la inviolabilidad de la correspondencia. Ustedes saben que hay un artículo de la Constitución que dice la correspondencia es inviolable, ¿sí? Todos tenemos derecho a que nuestras comunicaciones privadas no sean abiertas, no sean violadas por terceros. Bueno, en este caso se viola o se rompe ese derecho constitucional, porque todas las comunicaciones que lleguen al fallido, sea por carta, la ley se quedó en eso y habla de carta,
las comunicaciones por carta, pero hoy hablamos de correos electrónicos y demás, van a estar intervenidas por la justicia a través del síndico. ¿Por qué les parece que a mí la justicia me va a intervenir las comunicaciones? ¿A qué fines? Y para evitar que hagas algo fraudulento. ¿Cómo qué? Para que no arregles con los deudores, con los No, acreedores. bien, no está mal que piensen eso, pero a lo que está apuntado es porque imagínense que yo como concursado, como fallido, ¿qué tengo que hacer cuando me presento en concurso preventivo? Cuando pido mi concurso preventivo o pido mi propia quiebra, ¿qué hago? Uno de los requisitos que me da la ley es denunciar Denunciar los acreedores. Yo tengo que denunciar a mis acreedores y además de denunciar a mis acreedores, tengo que denunciar mis activos. Yo tengo que denunciar al juez que tengo mi casa, que tengo un departamentito, que tengo un terrenito en Nordelta, que tengo una lancha y que tengo alguna que otra cuenta bancaria, por ejemplo. Imagínense si por una de esas casualidades el concursado se olvidara de denunciar una cuenta que tiene en Suiza, supónganse. País aburrido, según Sabina. ¿Qué podría pasar en ese caso? Yo justo me olvido. ¿Por qué? Porque no la tengo a nombre mío la cuenta, obviamente. ¿La tengo a nombre de quién? La voy a tener a nombre de alguna sociedad offshore o de algún testa, ¿no? Entonces, que por ejemplo le pasó al fallecido fiscal Nisman. El fiscal Nisman tenía una cuenta en el extranjero, que la tenía a nombre de quién? De la Bormacino. Bien, entonces, imagínense que yo presento el concurso preventivo a mi cliente y nos olvidamos de denunciar alguna cuentita, y dio casualidad que en el transcurso del concurso me llega un resumen de cuenta del banco a mi domicilio, donde me informa el saldo de cuenta, o me piden que actualice algún dato de la cuenta. O casualidad que va a ser ahí el síndico. O, mi señor, usted se olvidó de denunciar que tiene 5 millones de dólares en el exterior. Entonces, entre otras cosas, me pueden estar mandando por algún otro bien o por algún activo que yo haya ocultado. Entonces, las comunicaciones intervienen a estos efectos. Obviamente que no se van a interesar en cuestiones privadas mías, ¿tá? Que no hacen al patrimonio, pero sí está enderezado a poder detectar todos aquellos bienes que el concursado fallido no hubiese denunciado. Bien. Entonces, este es otro de los derechos constitucionales que está comprometido. Nico, Sí. disculpa, ¿me puedo agregar algo más? Claro. Quería aclarar que alguien dijo para que no arregle con algún acreedor. En realidad, eso no sería del todo correcto porque vamos a ver que en el concurso preventivo lo que se va a buscar sí es negociar con los acreedores y esas negociaciones previas seguramente se den en otro marco que no sea en el del expediente. Pero Claro. lo que no va a poder hacer tampoco es, así como no puede denunciar, como no puede dejar de denunciar activo, no va a poder pagarle a determinados acreedores y dejar a otros excluidos. Eso también para aclarar. Exactamente. Lo que, agregando a lo que dice Aldana, es decir, no me quiero adelantar tampoco demasiado para no tirarles tanta información, pero obviamente que muchas negociaciones en el concurso, nosotros en el concurso formalmente presentamos una cosa y después por afuera arreglamos otra. Porque yo con tal de que vos como acreedor me des el voto, me vote favorablemente la propuesta, me votás favorablemente y yo después por afuera te puedo arreglar con otra cosa, ¿tá? Te puedo ofrecer alguna otra cosa. Y si yo hago eso, estoy violando un principio que se van a cansar de verlo en el derecho concursal, que es el de igualdad de los acreedores. Ustedes van a terminar grabándose a fuego el principio de la pars conditio creditorum, o pars omnium conditio creditorum, depende cómo esté en latín, que básicamente implica el principio de igualdad de los acreedores. Y ese es otro principio constitucional, el de la igualdad. ¿Tá? Entonces, si yo les voy a ofrecer a todos lo mismo, yo no puedo ofrecerles a algunos una cosa y después a otros otra, porque en principio estaría violando la igualdad de los acreedores. Este principio, obviamente que ya, bueno, no, obviamente para ustedes no, pero digo, este principio que en algún momento fue casi absoluto, hoy en día no es tal. Porque lo que la Constitución dice es, o lo que la interpretación de la Constitución es que la igualdad tiene que ser ¿entre quiénes? Entre iguales. Es igualdad entre iguales, porque obviamente que no somos todos iguales. Y en esta materia, a ver, como personas, lógicamente que somos todos iguales. Pero a nivel comercial o a nivel económico no somos todos iguales. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que yo, si soy proveedor de materia prima, soy igual que un banco o que una financiera? ¿Soy igual? No. No. ¿Por qué no soy igual? Por razones obvias, porque el prestamista quiere cobrar su plata a como dé lugar
y yo lo que quiero es recuperar, es tratar de seguir comerciando con esa persona. ¿Tá? Entonces, tenemos finalidades distintas, tenemos objetivos distintos, ergo no somos iguales. Entonces, ese principio de igualdad de los acreedores es un principio relativo. Es igualdad entre iguales en igualdad de circunstancias. Pero lo que les decía Aldana con esto es, yo no puedo utilizar medios de correspondencia para negociar con un acreedor algo que no estoy negociando con el resto de los acreedores. ¿Tá? Después vamos a ver que la ley, para cumplimentar este principio, para cumplir con este principio, me permite categorizar a los acreedores. Justamente como la ley reconoce que no somos todos iguales, la ley que me dice, bueno, ya que no son todos iguales, te voy a permitir categorizar a los acreedores. Entonces, en una categoría vas a poder meter a todos los financieros, en otra categoría vas a poder meter a los a proveedores de materias primas, en otra categoría vas a poder meter a los trabajadores. Y a esas categorías, a esas distintas categorías, le vas a poder ofrecer las mismas propuestas, distintas propuestas en cada categoría. Entonces, a los financieros les voy a ofrecer una cosa, a los trabajadores les voy a poder ofrecer otra, si les ofreciera, y a los proveedores de materia prima les voy a poder ofrecer otra. ¿Qué les quiero decir con esto? O para que ustedes vayan viendo de lo que estamos hablando. Yo a un banco, a un financiero, le voy a poder ofrecer cobrar menos plata, le voy a ofrecer menos plata, pero con más anticipación en el tiempo. Si le debo 10, le voy a decir, mira, no te voy a pagar los 10, te voy a pagar 5, pero te los pago a los 90 días de la homologación del acuerdo. Porque el dinero es plata, el tiempo es plata. Y con la inflación que tenemos, al financiero le conviene hacerse de la plata. Ahora, al proveedor, como el proveedor seguramente no me quiera perder a mí como cliente, va a estar dispuesto a hacer otro sacrificio. Entonces al proveedor le puedo decir, mira, a vos o a ustedes les ofrezco pagar, de los 10 pesos les ofrezco pagar 8, pero dame 5 años de espera. ¿Se entiende? Justamente porque tienen otro interés. Entonces, la ley reconoce que la igualdad no es absoluta. Y como la igualdad no es absoluta, me va a permitir categorizar a los acreedores según qué, según los intereses que tengan, ¿tá? Según pautas objetivas. Después lo vamos a ver más adelante, artículo 43. Igual Bien. creo que la compañera lo Sí. dijo en ese sentido, digamos, que con la intervención a la correspondencia se verifique que no esté haciendo acuerdos, digamos, dispares entre iguales. Exactamente. Sí, sí, por eso. Está bien lo que dicen. Justamente, igual, digamos, estaría enderezado a eso. La verdad es que si hay un concurso o una quiebra bien armada con esta finalidad, este tipo de arreglos no se van a hacer vía correo electrónico, quédense tranquilos. No vamos a mandar un mensajito. Se va a hacer de otra manera. Pero podría pasar que algún abogado experimentado o alguien medio inexperto lo haga de esta manera y que después caiga el mail y llegue a manos del síndico y esto se denuncie. ¿Tá? Pero en principio está bien lo que dicen, está enderezado a velar porque el concursado fallido no lleve a cabo ninguna maniobra tendiente a violar los derechos de los acreedores. Para terminar, son las 4 menos 20, deben tener más ganas de irse que de tomar un helado. La verdad es que debería hablarles de los concursos en el derecho argentino y evolución histórica del derecho concursal argentino. Me van a putear en más de un idioma porque no es un tema de los más interesantes. Así que lo que les voy a decir rápidamente, y los libero por hoy, va a ser que nosotros hoy tenemos la ley, porque esto es lo que venimos diciendo, no le voy a hacer la evolución histórica de todo el derecho concursal argentino, porque me tengo que ir del año 1859 para acá. Lo que sí quiero que sepan es que anteriormente, esto después ustedes lo van a tener que, lo van a ir ampliando con el correr de la lectura, pero nosotros ahora en la 24.522 tenemos concurso y quiebra para todos y para todas, o para todes, como a cada uno le quepa el término. Se aplica el mismo procedimiento para todos, si bien a partir del artículo 288 de la ley tenemos los pequeños concursos y quiebras. ¿Tá? Cuando el deudor no tiene una importancia económica determinada, a partir del artículo 288 hay lo que se llama de los pequeños concursos y quiebras. Y la ley en ese caso le da determinados beneficios por ser más pequeño. ¿Bien? La realidad es que en los hechos no difiere demasiado, prácticamente nada, difiere un pequeño concurso que un gran concurso. Entonces, en la práctica no difiere mucho el concurso de mi empresita, que tiene 5 empleados, del concurso de Correo Argentino, que tiene 3.000 o 4.000 empleados.
porque la estructura es la misma, porque utilizamos los mismos pasos procesales. Tenemos un síndico, tenemos las mismas etapas, ¿tá? Pero lo importante, o por lo menos a nivel legislativo, es que en una sola ley, la 24.522, tenemos toda la regulación para todos, sin importar si es comerciante o no comerciante. Esa diferencia entre comerciante y no comerciante no existe más. ¿Tá? Existió hasta el año 1972, con la ley 19.551, la ley anterior a la 24.522 que tenemos. Bien, como ley madre. Ahora tenemos unidad legislativa, tenemos una sola ley que trata todos los procesos concursales para todas las personas, sean o no comerciantes. No diferenciamos más de comerciante y no comerciante como hacía el viejo Código de Comercio y el Código Civil. ¿Está? Por eso van a ver, si ustedes tienen un Código Procesal Civil y Comercial, van a ver que a lo último, a partir del artículo 600 y pico, dice del concurso civil. Porque hasta el año 1900, hasta el 40 y pico, después voy a hacer memoria, teníamos para los comerciantes ley de concursos y quiebras, para los no comerciantes concurso civil regulado por el Código Procesal Civil de cada provincia. ¿Está? En el año 72, la 19.551 eliminó esa diferencia y los metió a todos en una misma ley. Si bien todavía diferenciando concurso para el comerciante y el no comerciante. Pero había unidad legislativa. Esa unidad legislativa sigue hoy en día y hoy tenemos a todos dentro de esta ley. Reitero, no se hace más la diferencia entre comerciante y no comerciante. ¿Cuál es la crítica de la doctrina que van a leer? Es, che, para el pequeño concurso o para la persona física no podemos aplicar la misma estructura ni podemos poner en funcionamiento la misma estructura, el mismo mecanismo que para una empresa que tiene 1000 empleados, porque no funciona de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que en la legislación comparada esto tiene distintas variantes, hay legislaciones mucho más dinámicas, por ejemplo Estados Unidos, donde los arreglos con los acreedores son mucho más rápidos que acá. Acá es todo por escrito, se presenta, bueno, hay toda una serie de cuestiones. Los libero, 4 menos cuarto, espero haber sido lo más claro posible con las limitaciones del caso. Cualquier pregunta, si tienen para hacer ahora, si no, nos vamos manejando vía mail. ¿Sí? Así que, bueno, un gusto. Espero que se hayan sentido cómodos y cómodas. Y, bueno, el jueves nos veremos con Fer. ¿Sí? Les mando un saludo y gracias. Muchas gracias. Perdón, Gracias, una profe. pregunta. Hasta luego. Con respecto a los parciales, no quedó claro Sí. si los tomaba el titular o ustedes como adjuntos también tomaban sus Lo- parciales. los vamos a tomar en el espacio del titular. Ah, ok. Perfecto, gracias. No, por favor. Hasta luego. Otra pregunta. Sí. ¿Cuáles son los autores que están más actualizados para la parte de concursos y quiebras? Y mirá, actualizado tenés Rivera, Reutemann y Vítolo, que son los autores de la ley de la 24.522. Ellos actualizan permanentemente los manuales. Rivera, Reutemann, Vítolo. La ley comentada de Ruilión estaba bastante actualizada, pero lo más actualizado son ellos. Y después algún otro autor también, Barbieri, hay varios que lo que pasa es que yo no los quiero mandar tampoco a leer cosas que no estén, que sean de fácil acceso, ¿sí? Pero les reitero, Rivera, Reutemann, Vítolo, que son los 3 autores de la ley 24.522, tienen actualizadas sus obras, ¿sí? Después, de cada tema en particular, por las últimas leyes que se fueron dictando, nosotros le subimos trabajos actualizados sobre el tema en particular, ¿sí? Porque a veces, obviamente, los libros no van a tono con las reformas. Con lo cual tenemos muchos temas, digamos, particulares que están tratados por distintos autores. Bueno, gracias. Por nada. Chicos. Bueno, hasta luego. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Hasta luego.